Ok. Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video de este mugroso canal, donde en este caso el tema que nos reúne es que hablaremos de la molaridad. Eh, Vamos a resolver tres ejercicios, en este caso uno para entender más o menos la teoría de lo que se está manejando. Pues la molaridad es una unidad de concentración de un soluto en un líquido. Bueno, un soluto en un líquido, o podría decirse un soluto en un solvente, que pues en este caso vamos a explicar también qué es un soluto y qué es un solvente. Entonces, como ya les decía, un ejemplo es como para entender la teoría y los otros dos son el pan de cada día en los laboratorios. Es, por ejemplo, cuando te piden que prepares una solución molar de cierta cantidad en cierto volumen. Pero, pues vamos a empezar. En este caso, aquí está. Bien. Empecemos entonces con esto de acá, impartido por mí. Dice, calcula la molaridad de una solución que se obtiene al disolver 25 gramos de cloruro de potasio en 225 gramos de agua, sabiendo que la densidad de la disolución es de 2.1 gramos sobre centímetro cúbico, que eso es equivalente a 2.1 gramos sobre mililitro, como ya sabemos. Y entonces vamos a empezar con la resolución de este ejercicio, que es muy sencillo. Prácticamente estos son los temas más sencillos para principiantes de química. Esto es química analítica, sensatamente. Y pues en estos días, o tal vez en este fin de semana, suba uno sobre química inorgánica, que sería estequiometría y cositas así, que es lo más utilizado dentro de los laboratorios y los procesos. Bueno, entonces vamos a empezar viendo lo que nos da el problema. Dice, calcule la molaridad de una solución que se obtiene disolviendo 25 gramos de cloruro de potasio en 225 gramos de agua. Para esto, lo primero que tenemos que identificar quién es el soluto y quién es el solvente. Bueno, si nosotros nos vamos a este ejemplo ilustrativo, nos damos cuenta que el soluto es la sustancia, ya sea líquido o sólida, que se encuentra en menor cantidad dentro de una solución. Una solución está hecha de un soluto y un disolvente, o un solvente, por así decirlo. En este caso vamos a imaginar que esta cucharita de acá son los 25 gramos de cloruro de potasio. Esto es cloruro de potasio y lo vamos a echar aquí en 225 gramos de agua. Entonces, este es el soluto y este es el solvente para darnos una solución. Y la molaridad es una unidad o un estándar que nos da una estimación de la concentración de soluto en una solución, por así decirlo. Es una unidad de medida de la concentración de algo. Entonces, también nos da la densidad de esto, la densidad de la disolución o solución, como lo quieran llamar. Bien. Vamos a partir de esta premisa. Es un ejemplo muy sencillo para entender más o menos la diferencia entre el volumen y el peso, por así decirlo. Yo tengo estas dos esferas, son del mismo volumen, o sea, ocupan el mismo lugar en el universo, o sea, son del mismo tamaño. Más sin en cambio, su peso o su masa es muy distinta entre ambas. ¿Y eso a qué se debe? Eh, una esfera está hecha de un material más denso que el otro. Es decir, que la esfera de metal tiene un mayor peso porque es más densa, pero ocupa el mismo volumen que la esfera de goma. ¿Por qué? Porque la esfera de goma es menos densa, pero tiene el mismo volumen. Eso sucede igual en las soluciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos, imaginemos, olvidemos un poco el soluto y el solvente en este momento, tenemos un frasquito que tiene hasta acá lleno de miel y otro frasquito que tiene hasta acá lleno de agua, pues ocupan el mismo volumen en el recipiente. Más sin en cambio, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que el peso entre la diferencia, bueno, la diferencia de pesos entre ambas soluciones es muy distinta. Por ejemplo, la miel va a pesar mucho más que el agua, pero va a ocupar el mismo volumen. Eso es lo que se refiere con densidad. Entonces, nos están dando ya la densidad de la mezcla o la solución, por así decirlo, de los 25 gramos de cloruro de potasio y los 225 gramos de agua. Bien, vamos a enumerar las fórmulas que vamos a necesitar para darle resolución a este problema. Vamos a empezar por la fórmula de la molaridad. ¿La molaridad qué es? La molaridad tiene unidades de mol sobre litro, y entonces la molaridad se refiere o está dada por esta división, que es moles de soluto. En este caso van a ser los moles de cloruro de potasio
entre el volumen de la solución. El volumen de la solución en litros, o sea, la mezcla de la solución, el volumen que ocupa esa mezcla de solución, o sea, ya sumando 25 gramos de cloruro de potasio y los 225 gramos de agua. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, seguimos aquí enumerando las fórmulas, ya me quería ir directamente a la resolución del problema. Bien. La segunda fórmula que vamos a ocupar es la fórmula de la densidad. La densidad está dada en esta división, masa sobre volumen. En este caso yo ya tengo la densidad y yo lo que quiero saber es el volumen. Entonces, vamos a despejarla. Lo que está dividiendo pasa multiplicando, entonces el volumen va a pasar a multiplicar a la densidad que yo ya tengo. Entonces queda densidad por volumen. Pero ahora lo que vamos a hacer es que yo no necesito, en este caso, la densidad de este lado. Entonces lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces nos da que el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. En este caso va a ser la masa de la solución, o sea, de la mezcla del cloruro de potasio y el agua, sobre la densidad que nos están brindando de la misma solución. Eh, la tercera fórmula que vamos a ocupar, en este caso, va a ser la fórmula de los moles. Que moles es igual a gramos de sustancia. En este caso, los moles que vamos a necesitar va a ser los de cloruro de potasio. Entonces vamos a utilizar los gramos en sustancia de cloruro de potasio, que son 25 gramos. Entre el peso molecular de la sustancia, que en este caso el peso molecular de la sustancia va a ser el mismo del cloruro de potasio. Bien, entonces, vamos a empezar. Paso 1. Enlistamos los datos de los compuestos. O sea, tenemos que el cloruro de potasio tiene 25 gramos y el peso molecular del cloruro de potasio es de 74.5513 gramos mol. Esto uno lo puede googlear o puede ir a la tabla periódica y sumar un potasio más un cloruro, bueno, más un cloro, y te va a dar esta cantidad, gramo mol. La masa molecular o el peso molecular, por así decirlo, del agua es de 18.01528 gramos mol. Esto también lo puedes hacer por el mismo principio. Y pues la masa que nos están dando es de 225 gramos. Bien. Si yo sumo 25 más 225 nos va a dar 250 gramos, que prácticamente es la masa de la solución. O sea, es prácticamente la sumatoria de los dos pesos másicos ¿cómo se llama? De los compuestos por separado. Nos va a dar entonces una unidad que es una masa de solución, 250 gramos. Y esa misma masa va a tener una densidad de 2.1 gramos sobre mililitro. Pero ¿qué pasa? Para la molaridad yo no puedo manejarlo en gramos. Yo lo que necesito para poder sustituir en esta fórmula de acá es una medida volumétrica. Yo no necesito una medida másica, necesito una medida volumétrica. Entonces, estos 250 gramos de solución voy a pasarlos a volumen, o sea, mililitros. O sea, de 250 gramos quiero saber qué volumen, estos 250 gramos quiero saber qué volumen ocupan dentro de algún recipiente. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues voy a usar la densidad que me proporciona el problema. Bien. Paso 2. Obtenemos el volumen a partir de la masa de la solución. Entonces, ya teníamos aquí el despeje, pero lo volvemos a hacer. Donde la densidad, o sea, la fórmula de densidad empíricamente es esta de acá. Densidad es igual a masa sobre volumen. Pero yo quiero saber cuánto vale el volumen. Entonces, lo que voy a hacer primero es un despeje. Y bueno, ya tenemos aquí. Vamos a hacer una clase rápida de despejes, aunque esto no se supone que me debería de competir a mí en este momento. Pero, por ejemplo, yo ya tengo la densidad que me están dando acá y yo ya tengo la masa igual. Si tengo dos variables y una incógnita, yo puedo despejar esa incógnita para saber cuánto vale esa incógnita. Entonces, vamos a hacerlo. Eh, Principio práctico de los despejes. Lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. En este caso, el volumen va a pasar a multiplicar a la densidad, como se denota en esta manera, o en esta parte. Y va a quedar solamente la masa sola del lado derecho. Entonces, yo solamente quiero dejar al volumen del lado izquierdo solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a pasar la densidad al otro lado, pero lo que está multiplicando, en este caso la densidad, va a pasar a dividir. Y entonces me queda que el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad, donde yo ya tengo la masa y ya tengo la densidad. Entonces puedo calcular mi volumen. Bien, voy a hacerlo entonces. 250 gramos que divide o que se dividen en 2.1 gramo mililitro. Ok. Aquí entra en juego otra cosa, que es el análisis dimensional. ¿Cómo sé que el despeje que hice está bien? Pues partiendo de las unidades que voy a dividir.
o de las cantidades que voy a dividir. Por ejemplo, tengo que gramo con gramo se va. Bueno, no se va, se divide y se hace la unidad, pero desaparece por ende como tal los gramos. Podría decirse que se cancela burdamente. No es correcto, pero podría decirse que se cancela. Y solamente me va a quedar mililitros. Ok. Entonces, si yo divido 250 gramos entre 2,1, entonces me va a quedar 119,0476 mililitros, porque los gramos y los gramos se fueron. Ok. Esto todavía a mí no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque en la fórmula de la molaridad yo lo necesito en litros y lo que tengo acá en este momento son mililitros. Entonces voy a hacer esta conversión de mililitros a litros. Entonces 119,0476 mililitros entre 1000, porque pues un litro tiene 1000 mililitros, nos va a dar que es igual a 0,1190 litros. O sea, estos 119,0476 mililitros es igual a 0,1190 litros. Eh, Ok, cuando nosotros hacemos la división, tenemos este cero y después tenemos cierta cantidad de números después del punto. Yo les recomiendo que se tienen que tomar 4 para más exactitud. O sea, no es como que ya hice la división y me sale 0,1190 y yo nomás pongo 0,1, no. Tienes que tomar 4 unidades después del cero para que sea más preciso. Entre más unidades de incertidumbre tengas, o sea, las unidades de incertidumbre son las unidades que tenemos después del punto, más precisión vas a tener. Vamos con el paso número 3, obtener los moles de soluto. En este caso, el soluto es el cloruro de potasio y pues vamos a sacarlos de esta manera. O sea, vamos a utilizar lo que es los gramos que me están dando entre el peso molecular del cloruro de potasio, que es este de acá. Eso lo pueden sacar, ya saben, en la tabla periódica, lo pueden googlear. Yo, como soy huevón, pues lo googleo. Entonces, vamos a dividir 25 gramos entre 74,5513 gramomol. Otra vez vuelve a hacer o entra, como se llama, lo que es el análisis dimensional, que es gramo con gramo se va, no desaparece, esa es la unidad, pero para que me entiendan, se cancela, por así decirlo. Eh, y pues solamente me quedan moles, entonces 25 entre 74,5513 me da 0,3353 moles. Estos son los moles de soluto que se encuentran dentro de la solución. Y bien, ahora yo ya tengo como tal lo que es el volumen de la solución total en litros y tengo los moles del soluto. Entonces, yo ya puedo obtener, si me voy de nuevo a bueno, a la fórmula de la molaridad, yo ya tengo los moles de soluto y también tengo el volumen de la solución en litros. Entonces, ya nomás es cuestión de sustituir. Paso número 4. Obtener la molaridad de la solución de cloruro de potasio en agua. Nuestro disolvente es agua. Entonces, son moles de soluto que son 0,3353 moles de cloruro de potasio entre el volumen de la solución en litros, que es la mezcla de la solución de agua y cloruro de potasio, y eso es igual a 0,1190 litros, y esta es la molaridad. Esta es la molaridad del problema, o sea, lo que nos estamos respondiendo a la pregunta. ¿Qué molaridad tiene una solución que se obtiene disolviendo 25 gramos de cloruro de potasio en 225 gramos de agua? Y pues esto es el resultado que nos arroja. Su molaridad es de 2,8164 moles sobre litro. Y las unidades de la molaridad son mol sobre litro. Esto se sustituye por este M mayúscula. Bien. Matemáticamente esto es una estimación. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque cuando uno hace el cálculo matemático, te sale este resultado. Más sin en cambio, cuando tú lo llevas a la vida real y lo mides, por ejemplo, en este caso, para medir la molaridad, muchas veces se utiliza lo que es el potenciómetro o vulgarmente llamado pHímetro, y te sale un valor distinto a lo que tú habías calculado. Esto se parece mucho a lo que podría salir en el valor real, pero es muy raro que sea exacto. O sea, las matemáticas se utilizan simplemente como una estimación, pero eso sería ya más como para temas de análisis instrumental. Para ir al laboratorio y preparar esta solución, esto basta y sobra, ¿ok? Te lo pueden pedir en molaridad, en normalidad o en otro tipo de medición, pero pues lo más común es la molaridad, es como que la de cajo. Bien. Y
Hablando de eso, pasamos a los siguientes dos ejemplos aplicativos, que son prácticamente cuando ya estás en el laboratorio. Muchas veces en las prácticas, prácticamente siempre, te van a pasar, bueno, te aparecerán enunciados como este. Dice, bueno, vamos a leer primero lo que dice acá. Ejemplo aplicativo, preparar soluciones de sólido y líquido, o sea, mezclando un líquido y un sólido, y un líquido y un líquido. Entonces, vamos a leer este enunciado. Preparar y valorar 1 litro de solución 1 molar de ácido clorhídrico, cantidad suficiente para todo el grupo. O sea, uno tiene que preparar esta solución, esta cierta molaridad, que pues, yo no la voy a utilizar a 1 molar porque pues, te va a salir prácticamente lo mismo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a cambiarlo. O sea, este 1 molar por este 0,3 molar. O sea, eso te lo pueden poner ahí en el problema. Yo lo cambié acá porque pues, no tenía mucho sentido que lo hiciera porque iba a salir prácticamente lo mismo. Pero pues te puede salir 4 molar, 0,3 molar, 2 molar, 1 molar, bla, 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 bla. Ok. Entonces, dice que nosotros tenemos que preparar 1 litro de solución al 0,3 molar. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues tenemos la fórmula de la molaridad y yo ya tengo la molaridad a la que tengo que prepararlo. Entonces, pues prácticamente esta molaridad la voy a sustituir acá. Y también tengo el volumen de solución que tengo que preparar. Entonces, ya tengo dos variables y tengo solamente una incógnita. Tengo el 0,3 de la molaridad y tengo el litro de solución. Voy a despejarlo y voy a encontrar los moles de soluto. En este caso, el soluto va a ser el ácido clorhídrico y va a estar disuelto en agua. O sea, una mezcla de ácido clorhídrico y agua. Entonces, despejamos y entonces queda que la molaridad va a multiplicar al volumen de solución en litros. Recordemos que la molaridad tiene unidades de moles sobre litros. Y pues los litros solamente son litros. Se le pone un 1 para hacer la operación fraccionaria. Entonces, litro con litro se hace la unidad o se va y solamente quedan moles de soluto. Entonces, si multiplicamos 0,3 por 1, te va a dar 0,3. Y esos van a ser moles. Estos van a ser los moles de ácido clorhídrico que yo necesito para preparar la solución. Pero moles no me dice nada todavía. Yo lo voy a pasar de moles a masa y de masa después a volumen. Entonces pasamos de moles a gramos. El peso molecular del ácido clorhídrico es de 36,458. Esto uno lo puede sacar por tabla periódica o lo puede golear. Yo como soy huevón, pues lo goleo. Ok, entonces tenemos que la forma de los moles es igual a moles, es igual a gramos, gramos de soluto, en este caso, sobre peso molecular del soluto. En este caso, este es su peso molecular. Entonces volvemos a lo mismo. Yo tengo dos variables que conozco. O sea, yo tengo los moles, tengo 0,3 moles de ácido clorhídrico y también tengo el peso molecular del ácido clorhídrico. Entonces, puedo encontrar la masa si yo lo despejo, la masa en gramos. Entonces, el peso molecular lo voy a pasar del otro lado a multiplicar a los moles, en este caso. Y me queda de este lado, del lado derecho, los gramos solos. Entonces, pues yo solamente hago esta multiplicación de 0,3 moles por el peso molecular y me va a dar lo que es la masa en gramos. Y entonces pasamos a eso. 0,3 moles por 36,458 gramo mol. Entonces, pues, N, o sea, moles con moles, se hace la unidad o se va. Y quedan solamente los gramos. Entonces multiplico 0,3 por 36,458 y me da 10,9374 gramos. Esto es la masa. La masa de ácido clorhídrico que yo necesito para preparar la solución. Pero ojo, yo no puedo pipetear masa, yo no puedo hacer eso, yo necesito pipetear un volumen, no puedo pipetear una masa, eso sería ilógico. Entonces, lo que voy a hacer es usar, voy a pasar estos gramos a volumen, pero antes voy a hacer, la fórmula de la pureza. Ok. Este es un concepto un poquito abstracto a veces para los principiantes, pero bueno, voy a intentar explicarlo. Cuando nosotros vamos a lo que es la hoja del reactivo, o sea, agarramos lo que es el frasquito de ácido clorhídrico, vienen con estas etiquetas. Esta es una etiqueta X, puede ser Meyer, puede ser Bayer, puede ser cualquier tipo de presentación de reactivo, pero vienen con estas etiquetas.
El ácido clorhídrico generalmente para estudiantes es de 36 a 37% de pureza. Significa que tengo 37% de ácido y el resto va a ser de agua generalmente. O sea, tengo 37% de peso y el resto va a ser de agua. Eso significa que el ácido aquí no es totalmente puro. O sea, está rebajado o está diluido. Entonces, estos gramos que yo acabo de calcular serían si el ácido estuviera al 100%. O sea, estos gramos sería si el ácido estuviera al 100%, porque esta implicación, esta operación matemática está dando por hecho que yo lo estoy tomando al 100%, pero en la vida real, este, juega en el factor de la pureza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a calcular la cantidad de gramos impuros que necesito, o sea, la cantidad de gramos o de materia que necesito de este recipiente que no es totalmente puro, o sea, que no está al 100%, para poder, para poder preparar la solución al 0.3 molar. Entonces, espero que no se haya revuelto porque sí es un concepto un poquito, a veces que se quedan así como con cara de que. Bueno, esta etiqueta también te trae lo que es el peso molecular, la densidad, ese porcentaje y pues X. Bien. Para eso vamos a utilizar esta fórmula que yo ya despejé. Esta la pueden copiar y pues cada que se encuentre con una solución que no es totalmente pura, o sea que dice está al 36, al 90, al 90, al 88, al 70, pues podemos utilizar esta fórmula, que son los gramos, que obtuvimos aquí, o sea, del proceso de la operación de los moles a masa entre la pureza de lo que es el reactivo. En este caso, serían los gramos que obtuvimos de la operación entre la pureza de lo que es, ¿cómo se llama? Nuestra hoja de reactivo. O sea, vamos y decimos, ok, yo ya calculé estos gramos, pero no son totalmente puros, entonces voy a dividirlos entre su pureza y los voy a multiplicar por 100. Porcentaje con porcentaje se va y solamente quedan gramos. Entonces, los gramos necesarios van a ser 10.9374 entre el 36% por el 100%. Por ciento se va y solamente me quedan gramos. Entonces, haciendo esta operación me va a dar que necesito 30.3816 gramos de ácido clorhídrico. Y eso es algo que es muy realista, muy sensato. ¿Por qué? Si yo tuviera al 100%, volvemos a hacer hincapié, si yo tuviera al 100% el ácido clorhídrico aquí en gramos, pues para alcanzar esa molaridad, pues necesito menos. Pero como lo tengo rebajado, me voy a necesitar más cantidad de ácido clorhídrico, en este caso van a ser gramos, que después vamos a pasarlos a volumen. Voy a necesitar más cantidad para poder igualar o hacerlo equitativo de alguna manera. Entonces, pues yo voy a necesitar 30.3816 gramos de ácido clorhídrico al 36% para poder preparar esa solución al 0.3 molar. 0.3 molar, sí. Bien. Yo vuelvo a lo mismo de que no puedo pipetear masa, entonces voy a pasar estos gramos a volumen y volvemos a utilizar lo que es la fórmula de densidad. Dice, vamos a copiar aquí la densidad, lo podemos encontrar directamente en la hoja de los datos del reactivo. Ahí te viene la densidad muchas veces. Yo en este caso pues no tengo reactivo a la mano, entonces lo googleé. Y decimos que la densidad del ácido clorhídrico a 26 Celsius y 36% es igual a 1.384 gramos sobre mililitro. Y pues vamos a despejar de nuevo lo que es el volumen. Ya sabemos que lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. En este caso quedaría entonces de nuevo volumen es igual a masa sobre densidad. Y yo ya tengo la masa al 36% de ácido clorhídrico entre la densidad del mismo. Y pues vamos a dividirlo y nos va a dar que el volumen que nosotros tenemos que pipetear es de 21.9520 mililitros. O sea, va a pesar 30.3816 y va a tener un volumen de 21.9520 mililitros. Bien. Ahora, vamos a responder ya a la pregunta para poder preparar esa solución. La solución a preparar es de 1 litro.
Son entonces 21,9520 mililitros de ácido clorhídrico al 36% y 978,08 mililitros de agua para dar 1000 mililitros, que es un litro. O sea, pues, prácticamente son 21,95 mililitros de ácido clorhídrico al 36% y el resto va a ser de agua para dar un litro. Y ese va a ser nuestras cantidades a mezclar para dar una solución al 0,3 molar. Esto va a ser en un matraz de aforado de 1 litro. Pero uno, pues por regla de tres, puede hacer ya teniendo estos dos datos, la molaridad y la cantidad, podemos hacerlo para 100 mililitros, para 500 mililitros, bla, 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 bla. En este caso es muy específico y es de 1 litro. Y uno lo puede repetir para 100 mililitros solamente cambiando el volumen. En este caso, pues sería 0,1 si es 100 mililitros, creo yo. Ahora vamos a preparar una solución básica. Una solución en este caso va a ser de líquido y sólido, en donde el líquido va a ser agua y el sólido va a ser el hidróxido de sodio, sosa cáustica. Es algo muy común. Prácticamente, tu primera práctica de química analítica siempre va a ser una titulación de ácido y base. En este caso, pues el ácido pues, es ácido clorhídrico y la base pues es el hidróxido de sodio, que es la más representativa. Y se usa un indicador que es fenolftaleína. Pero bueno, entonces. Vamos a hacer una solución de 1 litro al 1 molar de hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo de nuevo una molaridad, en este caso, tengo de nuevo la fórmula de la molaridad y tengo su molaridad de la solución que quiero preparar. Después también tengo otro dato, que tengo 1 litro, es lo que yo tengo que preparar de solución, el volumen que yo tengo que preparar. Y solamente me queda entonces la interrogante de los moles de soluto, que esos moles de soluto se van a convertir en gramos por una conversión de nuevo. Y en este caso, pues solamente despejo y sustituyo. Va a ser entonces la molaridad que va a multiplicar al volumen de solución. En este caso tengo 1 molar, que la molaridad tiene unidades de moles sobre litro, que va a multiplicar a 1 litro, que es la solución. Y pues litro con litro se hace la unidad o se van y solamente queda como tal 1. Y aquí se me pasó porque era el copia y pega, pero este ya no es ácido clorhídrico, aquí es NaOH. O sea, este va a ser ahora 1 mol de NaOH, hidróxido de sodio. Esto pues solamente fue copia y pega de arriba porque me dio hueva. Ahora, vamos a pasar de moles a gramos. El peso molecular de el hidróxido de sodio, que debería ir acá, pero pues a mí me dio floguera. Y solamente copié y pegué y dije, ya tengo que terminarlo. Y aquí debería de ir NaOH, es de 40 gramos, 40 gramomol, mejor dicho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a utilizar ahora la fórmula de los moles, que moles es igual a gramos de sustancia entre el peso molecular de la misma sustancia. Entonces, yo tengo como tal los moles, que son 1 mol de hidróxido de sodio, y entre el peso molecular, bueno, y tengo también como se llama el peso molecular del hidróxido de sodio. Con una disculpa de nuevo porque tengo ácido clorhídrico en lugar de hidróxido de sodio, pero me dio flojera. Entonces, pues puedo calcular si tengo dos variables que conozco sus valores y tengo un interrogante que es lo que es los gramos de masa, entonces puedo calcularlos. Si yo hago un despeje, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. En este caso va a quedar que moles por peso molecular nos va a dar igual a gramos. Entonces lo hacemos. 1 mol va a multiplicar a 40 gramomol, que es el peso molecular del hidróxido de sodio, y entonces tenemos de nuevo este análisis dimensional. Moles con moles hace la unidad o se va y solamente quedan gramos, y la masa se mide en gramos precisamente. Entonces, la masa de solutos, si hacemos 1 por 40, pues va a ser 40 gramos. Es por eso que yo le cambié la parte de arriba para el ácido clorhídrico, porque me iba a dar prácticamente lo mismo. Y se lo cambié a 0,3 para que se viera la diferencia. Entonces, pues la masa a pesar en un vidrio de reloj con una espátula y una balanza analítica va a ser de 40 gramos. Y esto lo vamos a forar en un matraz de aforado, válgame la redundancia, con 960 mililitros de agua. Porque en bueno, o sea, pasamos de nuevo. Aquí, ¿por qué no estoy utilizando pureza? Si nosotros nos vamos a la etiqueta de datos del reactivo del hidróxido de sodio, este está al 99%. Es muy común que esté al 99%, aunque hay soluciones por ahí, pero si lo ves en escamas y en sólido,
Es 99%, eso significa que no necesito hacer una fórmula, bueno, no necesito aplicar la pureza. ¿Por qué? Porque sería despreciable, es casi el 100%, entonces no la voy a aplicar. Simplemente voy a pesar esos 40 gramos y los voy a mezclar con 960 mililitros de agua, porque 40 más 960 pues te da el litro. Y esa va a ser la solución, al 1 molar de hidróxido de sodio. Bien, entonces pues ya intenté explicar lo que es la teoría más o menos de por qué de las cosas, y después aquí vienen los ejemplos aplicativos que uno hace en el laboratorio. Esto es tu pan de cada día. De hecho, esto lo haces como en 2 minutos a lo mucho ya. O sea, prácticamente lo tienes que hacer en corto a raja madre. O lo puedes hacer desde casa, no sé, pero hay veces en las que uno lo tiene que hacer directamente porque te dan la práctica 1 hora antes. Entonces, pues, esto es una herramienta muy útil y como les digo, es el pan de cada día. Prácticamente es como colores y plastilina uno. Bueno, entonces, sin más que agregar, yo me despido.